Faltan 6 minutos para las 11 de la mañana. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo, recibiendo al jefe de campaña de Yamandu Orsi, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez. Bienvenido una vez más, Alejandro. Bueno, buenos días. Un gustazo estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, una recorrida campaña. Nos quedamos con ganas de que viniera Blanca Rodríguez al programa. Bueno, pero no va a recorrer medio, va a ser conferencia nomás. Bueno, viste que Blanca ha planteado de alguna manera, bueno, hoy venimos y nos dividimos un poco, ¿no? Sí. Ella está en otra zona del departamento, pero bueno, ella ha dicho una cosa muy clara que es, tiene 34 años de televisión y lo que ha planteado es, ha hecho muchas preguntas, ahora quiere buscar las respuestas. Y Puede darlas también. No, bueno, por eso, pero entendió que esta primera etapa de campaña no quería hacer muchos medios, más con el contacto con la gente, pero va a ver, y va a venir. Va a venir. Yo me comprometo a hablar con ella. Siempre, como decimos, esto está grabado. Esto está grabado. Claro. El senador Sánchez, jefe de campaña de Orsi, se comprometió a que Blanca Rodríguez va a venir al programa. ¿Y Yamandu también? Bueno, sí, Yamandu, ¿por qué no va a venir? Y yo qué sé, porque hasta no hay no, ningún se problema. ríen atrás de cámara. No hay ningún problema. Queremos En tener... realidad, las giras que estamos haciendo en el interior del país, que ya hemos visitado 5 o 6 departamentos, nuestra fórmula está hablando mucho con la prensa. Hay algunas críticas que le hacen de que no habla con la prensa y está en todos lados, ¿no? Porque uno va a los Dicen que habla más Sánchez que Yamandu, la fórmula alternativa, fórmula encubierta, no sé cómo han dicho. La Fórmula B. La Fórmula B. Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez. Bueno, yo creo que, a ver, hay dos formas de interpretar eso, ¿no? Una es que hay algunos integrantes que ya tiraron la toalla, ya están pensando en el 2029, ¿no? Y por eso están hablando de otra fórmula. No sé. ¿Le gustaría ser candidato a presidente? No, yo quiero que Yamandu Orsi sea presidente. Tiempo al tiempo, ¿no? Creo que le haría muy bien al Uruguay una presidencia de Yamandu Orsi. ¿Por qué? Porque creo que es una persona que tiende al diálogo, algo que necesita mucho el Uruguay. Porque tenemos que tomar decisiones relevantes por cómo el país se tiene que posicionar en el mundo, tiene que tomar decisiones en términos productivos, en términos sociales, y eso requiere mucho más diálogo y menos agravio. Y yo creo que Yamandu le puede dar esa impronta a un gobierno tratando de unir. No es un eslogan para nosotros lo de unir, ¿no? Unir el campo con la ciudad, unir lo joven con lo más veterano, unir la producción con la felicidad, el trabajo, el ocio. Y yo creo que Yamandu tiene una buena propuesta para el Uruguay, porque también tiene otra cuestión muy importante, Yamandu. Es de esos dirigentes políticos que sabe que no tiene la verdad en un puño y que en realidad tiene un conjunto de ideas y ganas de hacer cosas para liderar ese proceso, pero que no las sabe todas. Esos políticos que dicen que tienen las soluciones a todos los problemas, generalmente lo que están haciendo es payando. Y Yamandu Orsi creo que tiene esa actitud de tratar de aprender todos los días y de reconocer en los otros que pueden tener buenas opiniones y buenas ideas y hay que integrarlas. Por tanto, nosotros somos firmes en el cambio. El Uruguay necesita cambios. La sociedad está reclamando cambios, porque el Uruguay está inseguro, desigual. Venimos estancados hace 10 años. Hace 10 años el Uruguay la tasa de crecimiento es del 1%. Y eso incluye al último gobierno del Frente Amplio. Y eso hay que cambiar ese estado de situación. Entonces yo creo que Yamandu puede aportarle muchas de esas cosas porque dice yo no vengo a destruir ni a refundar el Uruguay. Y hay cosas que se hicieron bien y todos los gobiernos han hecho buenos aportes al país. Hay cosas que hay que mejorar y nosotros queremos mejorarlas. La gente va a tener que decidir el 27 de octubre a quién vota a presidente y vice y qué parlamento prefiere, ¿no? Probablemente la decisión más importante que la ciudadanía tiene en sus manos una vez cada 5 años. Pero también hay 2 plebiscitos, o sea que se habla mucho, pero se dice poco, se informa muy poco. La gente está entre 2 versiones absolutamente contrapuestas. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social, la reforma de los allanamientos nocturnos. ¿Allanamientos nocturnos sí o no? ¿Y por qué? Bien. Yo creo que en el Uruguay existen allanamientos nocturnos. Eso es lo primero. Sí, de depósitos, de fábricas, pero no de lugares donde hay niños, de hogares. No, de comercio, puede haber niños. Comercios. Primero existe, es una herramienta, no es una bala de plata. En todos los países del mundo en que existe, ¿verdad? No es el instrumento más utilizado. No es el instrumento más utilizado. Es una herramienta más que se puede tener. ¿Nosotros qué pensamos? Nosotros pensamos de que no es necesario desproteger a nuestros hogares para buscar el objetivo
de allanar, si hay que allanar de noche, alguna boca de pasta base. Pero ¿por qué desproteger a los hogares? Si no es un allanamiento así, tabla rasa, que van a entrar a cualquier casa. No, obviamente. Yo, si en mi casa es un hogar como el suyo, como el de lo que nos está mirando, no tenemos nada que temer. Pero mire que se equivocan en algunos allanamientos de día, imagínese de noche. Entonces, lo que nosotros decimos es... Pensemos que es la excepción, ¿no? No, por supuesto. Pero por eso para nosotros la forma es otra. No es cambiando la Constitución, sino es estableciendo algo con más claridad, con mejores garantías, que es establecer que una boca de pasta base es un comercio ilícito. Así como establecimos, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, y se hizo una interpretación por vía legal, de que la sola denuncia de la mujer en una comisaría es la facultad para poder ingresar de noche, porque la limitación constitucional es, usted no puede ingresar sin el permiso de los moradores, ¿no? El jefe del hogar dice. Lo que se estableció es una interpretación que es, frente a una denuncia de una mujer por violencia doméstica, ya se toma como que habilita ingresar de noche y se puede ingresar de noche en el caso de violencia doméstica. Nosotros pensamos de que la mejor manera es no desproteger el conjunto de los hogares de Uruguay, mantener esa protección, pero reglamentar por vía de una ley que permita mejor discusión. La policía está en desacuerdo con esta medida, hay algunos jueces que también. Entonces creemos que hay que llamar a los que saben y decir, bueno, una boca de pasta base es un comercio ilícito. Porque la Constitución de la República no dice domicilio, dice hogar. Hogar. Entonces, si fuera el domicilio, no, porque en ese domicilio ya no se puede reglamentar. Porque hay... Ahora, siendo hogar, bueno, lo que uno puede establecer es, ¿qué está preservando la Constitución? El derecho a la intimidad. Cuando dice no puede entrar de noche, el derecho a la intimidad de la familia. Y que hay otro principio muy importante en la Constitución, que es el derecho a la seguridad, que es un derecho humano fundamental. Por tanto, cuando hay dos principios que coliden, la ley puede reglamentar, interpretar la Constitución y establecer que una boca de pasta base, ¿verdad?, es un comercio ilícito en realidad. Y por tanto, si yo puedo allanar comercios, podría allanar una boca de pasta base si fuera necesario. ¿Con qué? Con la presencia de un fiscal. ¿Por qué? Porque esto es importante. Usted fíjese, ingresa la policía de noche, que tiene más riesgos, ¿no? Porque en la noche es más complicado. No ingresa pidiendo permiso, ingresa pateando la puerta, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy en los allanamientos diurnos también muchas veces se le escapan los delincuentes y se van para otra casa. Entonces, de noche, ¿qué hace la policía? Entra en un procedimiento y se va para la casa de al lado. ¿Entra a la casa de al lado? ¿Puede entrar en la casa de al lado? Esas decisiones las tiene que tomar un operador judicial. No podemos enfrentar a la policía a esas decisiones que después tiene un problema legal. Entonces, lo que nosotros decimos es posible que construir una ley, y estamos dispuestos a trabajar en una ley, ¿verdad?, sin quitar la protección de todos los hogares del Uruguay, el hogar es un sagrado inviolable, ¿verdad?, pero establecer una regulación, y que esa regulación establezca este procedimiento con la presencia de un fiscal que nos dé garantías a todos, también a la policía que va a actuar, ¿verdad?, y a su vez establecer claramente que si usted está comercializando pasta base, es un comercio. Y bueno, a los comercios se puede ingresar. Entonces nos parece que es mucho mejor que establecer, mire, el proyecto de reforma constitucional incluso establece, levanta la prohibición de la noche y dice que la ley reglamentará. Entonces para nosotros, más que colocar un cambio en la Constitución, vayamos directamente a la reglamentación legal, interpretemos de esta manera. Hay juristas que dicen que esto es muy probable, es posible hacerlo, como lo hicimos en otros casos. Porque uno tiene un comercio, puede allanarlo, puede vivir gente en el comercio también. Sí, claro. ¿No? Entonces, me parece que... Pero lo otro que es importante, esto no es una bala de plata contra el narcotráfico. Es una herramienta. Es una herramienta que se usa poco en el mundo, por los riesgos que conlleva, y que por tanto yo creo que el Uruguay, la policía la tiene que tener. Y hay que ver lo que hay que escuchar a la policía, ¿no? Hemos hablado con varios sindicatos a nivel departamental y nacional, y dicen, no, así como están, no estamos de acuerdo. Están regalados los policías, van a ir a la paliza, van a haber problemas por fuego amigo. En la noche uno se va y aquel es un delincuente y dice, oh, es un policía, le prendo bala y después, y la presencia de la fiscalía para dar garantía, porque después es un procedimiento mal hecho. Juicio contra el Estado, o sea, nos metemos en un berenjenal. Exactamente, ¿no? Entonces, pero a esto hay que agregarle otro. O sea, pueden haber cometerse errores o no. Y usted imagínese la situación de un niño que entran introspectivamente en la noche. Supóngase que puede ser, es la excepción, ¿verdad? Hay que tratar que no, pero de noche, está durmiendo en su casa. Súper traumático. Súper traumático. Entonces, para evitar eso yo creo que tenemos que hacer una herramienta que la queremos utilizar, pero es regularla estrictamente para evitar cualquier tipo de excepción que pueda generar un entorpecimiento y que quedemos todos tranquilos.
de que no te van a patear tu hogar por equivocación. Ayer lo hablamos con 2 policías que nos visitaron y decíamos, bueno, esta situación genera escenarios realmente horribles, ¿no? Y uno ve las imágenes de algunos procedimientos que se hacen y de repente mujeres, niños que se ven sorprendidos por ese allanamiento, uno ve que quedan paralizados por el miedo y que después esas secuelas, esos momentos no vuelven atrás, ¿no? Y justamente ellos decían, es muy importante que todo esto esté muy bien regulado, no estamos preparados ni el personal entrenado para eso, ni está el equipamiento que se precisa, porque no es lo mismo hacer un allanamiento de día que un allanamiento de noche. En todo caso, da la sensación, porque también tenemos lo otro, la gente está harta de la inseguridad. Sin La lugar a gente dudas. ya no quiere salir. Entonces le dicen, che, y si allanamientos nocturnos para la boca de venta de droga, ay sí, por favor, Todo. allanamiento, pensando en que en una noche se va a terminar con el problema, ¿no? Hay No que es por ahí. entender el hartazgo de la población también. No, por supuesto, la situación de seguridad es muy complicada. Yo creo que lo que no podemos hacer, esto lo dice Yamandú muchas veces, de no podemos banalizar la discusión de la seguridad porque es el principal problema que tienen nuestros ciudadanos. Tenemos que trabajar con mucha evidencia, qué es lo que ha pasado en el mundo, qué es lo que ha pasado en otras regiones, ver cómo se puede aplicar en Uruguay. Y de alguna manera me parece que es muy importante para mí no establecer la idea de una solución fácil. Porque algunos promotores de esta iniciativa han planteado poco más que con esto resolvemos el problema. Y la gente creo que ya vio que no hay soluciones fáciles de seguridad y lo peor que puede hacer el sistema político es decir, mira, acá tengo la solución mágica a su problema, porque no funciona. Hay que trabajar en otra cosa. Tenemos que trabajar, bueno, el lunes vamos a presentar un conjunto de iniciativas en seguridad que nosotros creemos que son necesarias y buenas para cambiar muchos de los aspectos de la seguridad, pero una de las cosas que tenemos que proteger son nuestras fronteras, porque ¿por dónde entra? Entra por la frontera. Entonces, más que allanar viviendas, lo que tenemos que hacer es construir una fortaleza en la frontera para que no ingrese al país, porque en el Uruguay no se produce. El Uruguay es un lugar de depósito. Y además tenemos que perseguir la ruta del dinero, tenemos que No solo la quitarle... frontera, ¿no? Es el puerto de Bueno, Montevideo, por eso, pero el es puerto... el espacio aéreo. Ahora está llegando un escáner, hay que poner más y hay que tomar otras medidas. Sí, pero yo creo que ahí está siendo un colador, entonces es ahí donde tenemos que trabajar con mucha más fuerza y perseguir los esquemas logísticos y del dinero del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ese gran narcotráfico que tiene esquemas de lavado, esquemas logísticos muy complejos, es donde tenemos que golpear para que eso tenga un resultado posteriormente en los barrios. Y que le duela al narcotraficante, Por ¿no? supuesto. No que haya controles o que hagan un allanamiento, sino que le incauten todo Sin lugar a duda. ese nivel de vida lujurioso que tienen, cuasi lujurioso. Totalmente. Sánchez, el otro plebiscito, el de la reforma de la seguridad social, también asistimos a 2 bibliotecas de decir, esta es la solución, la reforma que está vigente, que aprobó este gobierno. Si se deroga esta reforma, que es lo que propone el PIT-CNT y una parte menor del Frente Amplio, va a ser una hecatombe y las consecuencias van a ser nefastas. Bueno, ahí está el elemento miedo, ¿no? Que la gente escucha eso y dice, no, eso me asusta, no quiero saber nada, por eso prefiero dejarlo como está. O de lo contrario, bueno, sí, la reforma actual, que además mucha integrantes del Frente Amplio no están de acuerdo con esta reforma, tampoco con la derogación, ¿no? Con los términos en los que se plantea. Bueno, la gente tiene que decidir qué se le puede decir, pero la posta, ¿no? La verdad verdadera. No, nosotros hemos sido explícitos desde el primer día, no compartimos la papeleta. Creemos que no hay que cambiar la Constitución en este sentido. Los objetivos que persigue son muy loables, aumentar las jubilaciones mínimas, que la gente se pueda jubilar a los 60 años, yo estoy de acuerdo, pero el problema es cuál es el instrumento que se está creando para lograrlo. Para mí el instrumento no es el mejor, hay que ir por otro camino y por tanto hay una tercera opción, que yo creo que es la más sensata, que es hacerle modificaciones a la ley que hizo el gobierno, pero no acompañar la papeleta. Es decir, una ley se cambia con otra ley y no con una reforma de la Constitución, que tiene un montón de problemas, que es bastante complicado, que tiene un alto costo fiscal, y ese costo fiscal hay que asumirlo, y yo creo que eso puede poner en riesgo un conjunto de políticas públicas. Entonces, por esa medida, las cosas se hacen programadas. Mire, durante los gobiernos del Frente Amplio las jubilaciones mínimas crecieron un 300%, ¿verdad? Y si el actual gobierno no hubiese cambiado el criterio, en donde en julio a los jubilados que cobran mínimas
le daban un aumento que no se lo descontaban en enero, hoy estarían casi cerquita las jubilaciones mínimas al salario mínimo. Ese es el camino, como cuando usted en una casa, en una empresa, decide hacer una inversión, lo paga en cuotas. Porque ¿qué hace? Lo programa a lo largo del tiempo. Hacerlo de una no lo puede hacer, lo deja muy mal parado. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, en definitiva, es ir a ese diálogo social donde nosotros estamos planteando algunas bases. Por ejemplo, ¿hay que incentivar que la gente trabaje más años? Sí. ¿Hay que obligarla? No. Entonces, lo que tenemos que construir son incentivos para que la gente postergue su decisión de jubilarse, porque el Uruguay es un país que está envejecido, ¿verdad? Y que la relación de activos y pasivos es compleja, y por eso la seguridad social también tiene que asentarse en 3 pilares. Un pilar de reparto, que es decir, de aportes patronales y trabajadores, un pilar solidario, que aporta el conjunto de la sociedad, y un pilar de ahorro. La papeleta elimina el pilar de ahorro. Y yo creo que para pensar una seguridad social que sea sustentable, solvente y de buenas prestaciones, hay que utilizar esos 3 instrumentos. ¿No está de acuerdo con eliminar las AFAP? Yo creo que las AFAP son un instrumento que ha demostrado tener muchas imperfecciones. Las AFAP se concentran en una parte del negocio, pero cuando hay que pagar la renta vitalicia vuelve el Estado. El Estado recauda, las AFAP invierten, ¿verdad? Cobran comisiones por adelantado, yo creo que eso está mal, y por eso nosotros en nuestro programa hablamos de eliminar el lucro de la seguridad social, porque creemos que lo que termina pasando es, vamos a ponerlo así, yo suponga que tenga dinero, se lo doy a un inversionista para que lo invierta y lo reproduzca. ¿Qué hace el inversionista? Bueno, si tú ganas, yo también gano. Bueno, las AFAP es al revés. Le damos el dinero a los trabajadores para que lo inviertan, para que lo reproduzcan, pero la AFAP te cobra antes. Quiere decir que si el resultado es malo, la AFAP igual gana. Eso es lo que Si está la mal. rentabilidad es más o menos, la AFAP ya cobró su comisión. Ya cobró su comisión. Y eso es lo que está mal. Y eso es lo que está mal y hay que cambiarlo. ¿Verdad? Porque si no, en realidad no es negocio. Y además habría que exigirles que quienes están en este negocio también después asuman las rentas vitalicias, porque si no te quedas en la parte buena del negocio y después tiene que venir el Estado a resolver todos los otros problemas, ¿no? Entonces, es cierto que cuando se vendió el sistema de AFAP, se vendió de que iba a ser unas jubilaciones de maravilla. 20 años después se ha demostrado que el promedio jubilatorio de las AFAP es muy bajo. Por tanto, tiene que tener mejoras y cambios. Eso sin lugar a duda. Pero no de esta manera tan drástica. Una pregunta sencilla, de fácil entendimiento y que es clave la respuesta. ¿Cómo propone el Frente Amplio bajar el costo de vida de los uruguayos? Bueno, no es sencilla. Es caro vivir en Uruguay. A usted caro, también le pasa, por más que tenga de repente un sueldo que muchos trabajadores no tienen. Sí. No vamos a Yo entrar igual vivo con esa topes polémica, salariales, pero es nosotros caro tenemos vivir en Uruguay, Sí, es caro claro comer. Pero claro que es caro comer, sí, es caro todo en el Uruguay, por un conjunto de razones. Pero digo, no es sencillo la respuesta. ¿Cuándo Pero una se cosa puede. es cara? ¿Cuándo una cosa es cara? Los precios son relativos. Es caro en función de los ingresos que tú tienes, ¿no? Entonces uno puede mirar por 2 lados. Si la cosa es cara es porque el sueldo no te da. Y si el sueldo no te da, entonces porque las cosas son caras o porque tu sueldo es demasiado bajo. O las dos cosas. O las dos cosas. Entonces tenemos 25.000, tenemos medio millón de compatriotas que ganan 25.000 pesos por mes. Hay que mejorar esos salarios, porque obviamente ese es un problema. Gente. Y después hay algunas medidas que hay que tomar. Nosotros vamos a proponer cosas en este sentido. Te voy a poner un ejemplo que todo el mundo se enoja con eso y que yo creo que hay que hacer. La pasta de dientes. La misma marca, el mismo producto de un lado de la frontera vale una cosa, de este lado vale otra. Si yo quiero comprar en Brasil la pasta de dientes en la fábrica, no voy a hablar de marcas, y traerla y venderla en Uruguay, no puedo. Y eso es lo que ha generado que se haya construido un monopolio y que por tanto eleve los precios. ¿Por qué? Porque tengo que ir al Ministerio de Salud Pública, como es un producto que tiene contacto con los seres humanos, tengo que llevar la fórmula del producto para que me lo autoricen. ¿Qué pasa? Las empresas dicen, no, yo tengo un representante y solo a uno le doy la fórmula. Entonces, ese uno es el único que puede vender esa pasta de dientes, cuando ya está autorizada por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es generar más competencia. Claro. Que si ya está autorizada esta marca con estas características, la puedes traer tú, la puede traer él, la puede traer el otro. Y entonces ahí sí se van a equilibrar los precios. Y ahí estamos bajando una parte de algunos costos de vida que tienen que ver con todas las cuestiones de tocador. Y después yo creo que hicimos una gran transformación energética. El Uruguay creo que es líder en el mundo en la transformación energética. Bajamos la cuenta país, porque a veces no nos olvidamos de que teníamos gastos de cercanos a los 800 millones de dólares por año cuando había sequía. Hoy no lo tenemos. Y ahora tiene que empezar el momento en que nos logramos bajar la energía a los consumidores. Después que arreglamos la situación de la cuenta país, después que hemos hecho una inversión importante, después que tenemos energías renovables, ahora viene el camino de bajar costos a la producción. ¿Eso es una por la vía propuesta de energética. gobierno del Frente Amplio? Sí, sí, por supuesto.
por supuesto, porque hay que empezar a generar eso, porque además estamos en un proceso de transición ecológica. El mundo nos está reclamando salir de los hidrocarburos y entrar en las energías renovables, el mundo verde. Y para eso hay que hacer inversiones. Un auto eléctrico vale mucho más que un auto a combustión. Entonces, las empresas, ¿cómo hacen para trasladarse a la movilidad eléctrica? Habrá que subsidiarlas y eso le va a permitir justamente bajar costos. Entonces, por ahí es el camino, con una mirada inteligente. ¿En qué sentido? En que el Uruguay tiene que crecer. Si nosotros no crecemos, no tenemos forma de repartir. El Uruguay necesita mejorar los niveles de desigualdad, pero para eso tiene que crecer. Hace una década que la tasa de crecimiento del Uruguay es del 1%. Casi planchado, o sea, Casi una planchado. década sin crecer. Y eso hay que cambiarlo. Y cuando digo una década, estoy incluyendo la autocrítica. Porque la mitad de esa década fue bajo gobierno frente amplista. La otra mitad fue con este gobierno. Pero la primera mitad fue con nuestro gobierno. Y en realidad no tuvimos niveles de crecimiento altos. Y eso lo tenemos que cambiar. Y el Uruguay tiene una oportunidad para cambiarlo. Ahí habla de productividad, de innovación. Pero para eso hay que romper la idea de que lo público y lo privado se miran con desconfianza. La carga impositiva es insoportable, ¿no? El peso del Estado, que es en cualquier emprendimiento, el socio mayoritario que se lleva la mayor parte de la torta es el Estado. No diría que se lleva la mayor parte de la torta, pero Bueno, se lleva pero una parte un importante. porcentaje muy alto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que en el Uruguay todos criticamos el Estado. Pero mira que te voy a decir esto, porque sí, yo creo que comparto esa idea. Pero todos criticamos el Estado. Yo he hablado con varios empresarios, ¿no? Y me dicen, no, el peso del Estado es fuerte. Bueno, está bien, vamos a ver cómo hacemos para bajar el peso del Estado. Tenemos que bajar en el gasto público, hacerlo más eficiente, y el gasto tributario. 6.8 puntos del PBI son de exoneraciones fiscales. Y ahí alguno me dice, no, pero esa no me la saque. Leo, vos criticás el Estado, el que no te toca a vos. Entonces, tenemos que ser eficientes todo el Estado. Un punto son 3.000 millones de dólares, un punto del PBI. Más o menos, estamos en 70.000, imagínense. 6.8 puntos del PBI. Y yo estoy de acuerdo con las exoneraciones fiscales. Yo creo que hay que mantenerlas. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice a un inversor, bueno, yo necesito que usted invierta en esta parte del departamento que nadie está invirtiendo. Bueno, pero ¿por qué nadie invierte ahí? ¿Porque son tontos? No, porque no hay negocio. Por eso no invierte. La inversión, el capital va a donde hace dinero, no a donde no hace dinero. El capital no hace beneficios. No hace caridad. Entonces, bueno, pero si yo te doy condiciones especiales, vos invertís. Sí, bueno, entonces esas son las exoneraciones fiscales. ¿Y eso qué me genera? Trabajo, distribución, actividad económica, voy construyendo infraestructura, lo hago más barato. Entonces, de alguna manera hay que tener herramientas de exoneración, hay que direccionarlas mejor, hay que establecer, por ejemplo, algunas cosas que se nos escapan. Yo puse un ejemplo y el otro día lo tomaron en un titular. Es un ejemplo. Dentro de las exoneraciones fiscales están, por ejemplo, la exoneración de las pelotitas de golf. Y yo no tengo nada contra los que juegan al golf. Pero tampoco tengo nada que ver con el golf. Claro, pero creo que la sociedad, como la mayoría. La sociedad no debería tener que hacer un esfuerzo para que valgan más baratas las pelotitas de golf. Entonces, ahí hay un ejemplo de una exoneración fiscal que está mal orientada, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que corregir. A eso le llaman gasto tributario. Si nosotros bajamos el gasto tributario de 6.8 a 6%, solo un 0,8, no estoy hablando de un cambio drástico, estoy hablando de ser más eficiente ahí. Bueno, ahí hay muchos recursos para poder destinar a otras políticas públicas y bajar los costos del conjunto de la sociedad. Ahora, el desafío es la productividad. ¿Qué es la productividad? Hacer más en el mismo tiempo y hacer más barato, a un costo menor. Y ahí está el desafío. Y para eso necesitamos tecnología. Y la tecnología, para eso tenemos que orientar la investigación científica, tecnológica, para resolver problemas de la matriz productiva nacional, y también tenemos que darle condiciones a las pymes de este país, que son la mayoría, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, que no tienen espalda para poder hacer esta transición tecnológica, darle sistemas de crédito blando, con garantías más bajas, con plazos más largos para que le permita amortizar esa inversión, y de esa manera vamos a estar contribuyendo efectivamente a que se incremente la productividad total de la economía, por un lado. En comercio exterior tenemos que ser más inteligentes. Ya no hay que discutir tratado de libre comercio. Nadie quiere firmar tratado de libre comercio. Es una discusión vieja, antigua. Lo que hay que discutir es exoneraciones por producto. Nosotros entramos a China y pagamos 538 millones de dólares de aranceles en el mundo por nuestros productos más básicos de exportación. La mitad de esos aranceles los estamos pagando en China. ¿Tenemos que discutir con China un tratado de libre comercio o tenemos que discutir que nos saquen aranceles? Tenemos que discutir los aranceles, por ejemplo, de los lácteos. Pero capaz que en un TLC le puedo vender mucho más en volumen. Pero no tienen ganas de firmar un TLC con nosotros, porque China no se va a pelear con Brasil. Tenemos que ser más inteligentes.
Usted piensa que China va a decir, yo firmo un tratado de libre comercio con Uruguay, mercado de 3 millones, y me voy a perder el mercado brasilero. Estamos todos locos. No va a pasar nunca. Entonces, tenemos que abandonar las quimeras que a veces nos enamoramos de las palabras. En el comercio mundial hay que ser inteligente. Te pongo otro ejemplo. África es el continente que en los próximos 30 años va a duplicar su población. Duplicar su ¿Y población. en qué condiciones? Bueno, está creciendo África. Está bien, pero las condiciones en las que vive Pero la mayoría de África. Bueno, pero van a requerir alimentos. Y nosotros somos productores de alimentos. Deberíamos mirar para África, Medio Oriente, que es donde se están ubicando las clases medias del mundo. Y nosotros miramos poco para ahí. Miramos poco para ahí. Generalmente miramos China, miramos Estados Unidos y miramos Europa. Tenemos que empezar a mirar otras regiones donde tenemos posibilidades. Mire, recientemente el ministro de Ganadería acaba de hacer una recorrida por todo Asia. Yo lo felicito. Estuve hablando con él la semana pasada por otro tema y lo felicité por lo que hizo. Porque eso es lo que tiene que hacer un ministro de Ganadería. Tiene que ir a China, por supuesto, pero tiene que ir al resto de Asia porque tenemos que colocar en esos mercados. El mundo está creciendo hacia allí y nosotros tenemos que ubicarnos ahí. Uno piensa con la escala de Uruguay que un ministro agarra un portafolio y se vaya a China a decir, bueno, soy de Uruguay. Da la sensación que vamos a ofrecerle a alguien que está hambriento 2 galletitas con manteca. Bueno, pero cuando uno tiene hambre, una galletita Sí, desde luego. Sí. hace la diferencia. Es verdad, pero Hace desde la el punto de diferencia. vista comercial, que no es que China esté pasando hambre, desde el punto de vista comercial, No, la claro. estrategia de compra. El problema es que tú abres una pequeña cosita en China y es demasiado grande Sí, para claro, Uruguay. claro. ¿No? Entonces, tenemos que mirar inteligentemente el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, el norte. El norte, ¿qué le vendemos a Estados Unidos? Le vendemos servicios, le vendemos software, le vendemos lo que le llaman servicios no tradicionales. Bueno, ahora se acaba de instalar Google en Uruguay. Y atrás de Google vendrá Meta. Y atrás de Meta seguramente venga Amazon. Y atrás de eso podemos crear y deberíamos crear un centro de inteligencia artificial en el Uruguay. Para seguir vendiendo esos sistemas. Ahora, hay que ser más inteligente, salir de la caja y ver lo que está pasando en el mundo. Nos consumen todo el agua, Sánchez. No Consumen el agua, no consumen Sí, el agua. ahora empiezan a refrigerar con aire, ¿no? Exactamente, porque la tecnología va cambiando, ¿vio? Está bien, pero tampoco encandilarnos con eso de, bueno, vamos a hacer un hub de tecnologías acá en Uruguay, porque hay que ver los recursos y Por supuesto. los requerimientos de esas Todo multinacionales. ¿no? Todo en su debida... Todo tiene riesgos y hay que gestionar los riesgos. Pero le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que en la Segunda Guerra Mundial nadie bombardeó Suiza. ¿Sabe por qué nadie bombardeó Suiza en la Segunda Guerra Mundial? Primero porque era neutral, pero además porque el oro lo tenían ahí. No, el oro de todos, de los aliados y de los otros, estaba ahí. Y por tanto nadie iba a bombardear ese lugar. Uruguay tiene la oportunidad, en el mundo digital que se viene, de ser el lugar donde se reserven los datos. Otra vez ser la Suiza de América. Bueno, los datos son muy importantes. ¿Para qué? Para los estados y para las empresas. Usted, en un mundo digital, tiene que almacenar esos datos. Nosotros tenemos la tentación de pensar que en Internet y en la cuestión digital está en el aire. En la nube, sí. No, está en un lugar concreto, ¿verdad? Si los servidores es algo físico. Es algo físico. ¿Y dónde guardo esa información? Es muy relevante para un estado o para una empresa. Uruguay tiene una posibilidad de negocio porque nadie va a desconfiar del imperialismo uruguayo, ¿no? Somos un país serio, somos un país razonable, somos un país de democracia plena, somos un país pequeño y por tanto ahí tenemos un nicho. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido en el programa? Sí, nosotros estamos trabajando en esas cosas, porque creemos que ese es un camino, uno de los tantos caminos que se abren. Y queremos incorporar inteligencia artificial al Estado. Porque no puede ser que estemos hablando de tecnología, de innovación, y tengamos el Estado del siglo pasado. Con ficheros, digo. Del siglo pasado. Pero mostradores, y vamos funcionarios. y el Estado nos pide cosas que tiene el Estado. Es de loco, ¿no? Yo me acuerdo cuando te ibas a anotar a la universidad, te pedían la fórmula 69, ¿no? Y tenías que ir hasta el liceo donde había cursado para que te la den. Bueno, esas cosas hay que acabar. Y eso genera muchos problemas de competitividad, por ejemplo, para el sector empresarial. La cantidad de trámites. Y otro tema muy importante. Ayer estuvimos con Yamandú Orsi en la Cámara Mercantil y nos decían una cosa. Miren, además de los problemas de los trámites, es el problema de la incertidumbre de cuándo se resuelve. Porque ¿cómo te decís? Mirá, vos iniciás este trámite, yo quiero hacer una inversión. No te estoy diciendo que me digas que sí o que no, analizala. Pero esto demora 6 meses. Entonces yo sé que en 6 meses o tengo la aprobación o no la tengo. Porque yo estoy captando inversiones. Y si me dicen, che, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé, llevo un año y no sé qué va a pasar. Me perdí la oportunidad. Bueno, ese tenemos. ¿Qué otra área importante que yo creo que este gobierno desatendió equivocadamente? Los datos.
el cable submarino y todo lo que nosotros tenemos de velocidad de Internet es la mina de oro para que se venga a instalar al Uruguay. Y acá en Maldonado, más importante, que tenemos muchas veces capacidad ociosa cuando no estamos en el verano, todo un mundo que es el mundo de la producción audiovisual. Yo estuve hablando con productores que están filmando series de Netflix en Uruguay y se sabe cuál es la virtud de Uruguay. Que yo termino de grabar todo y lo envío, porque los directores no vienen al Uruguay, vienen los productores. Y yo le envío todo enseguida y todo entra, porque la banda ancha de Uruguay es maravillosa. Ustedes podrían generar acá una verdadera... Sin embargo, la zona franca de acá de Maldonado fracasó, ¿no? Un par de veces, Bueno, una zona franca audiovisual que seguramente estaba mal diseñada, pero ahí tenemos una oportunidad enorme porque hay que generar un sistema de incentivos. Los productores y realizadores uruguayos son muy buenos, pero ¿qué nos dicen los productores? Bueno, si usted disminuye los fondos del cine, como disminuyó este gobierno, la señal para afuera es muy mala. Porque ¿qué hace un productor uruguayo? Miren, yo consigo 10 acá, usted pone 100, pero este pone 10, algo te piden. Ahora, si la señal es, no, el fondo del cine lo recortamos, ¿qué te dice en el mundo? Dice, no, pero si ustedes no tienen recursos, yo no voy, lo hago en otro lado. Entonces, ahí hay un camino. La sanidad animal. O sea, no puede ser que nosotros estemos en un lugar donde tenemos científicos, donde somos el país que somos, y no estemos trabajando en sanidad animal. ¿Por qué? Porque estamos en la última frontera agrícola, agropecuaria del mundo. Tenemos a Brasil y Argentina, que son una cosa impresionante, y nosotros tenemos que orientar a la sanidad animal. ¿Por qué? Porque ahí podemos vender un montón de servicios de sanidad animal a la región. Bueno, entonces hay que ubicarse con mucha más inteligencia. Nosotros queremos incorporar, lo último que te digo, en la Cancillería, directamente en la Cancillería, lo que se llama, y en el mundo existe, que es la diplomacia científica. Bueno, las misiones que tiene el Uruguay tienen un agregado cultural, un agregado militar, no tienen ningún agregado científico. Y tenemos la necesidad de vincularnos con centros científicos en el mundo. Y tenemos muchos científicos uruguayos que están por el mundo, que tenemos que revincularlos para que vengan. Y vamos a precisar que muchos de nuestros jóvenes salgan al mundo a estudiar, porque tienen que ir a hacer doctorados afuera, pero tienen que volver. Si no tengo una política exterior científica orientada a eso, se me quedan en el mundo. Y yo gasté años de inversión. Yo los formo y después se me van. Se nos van. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporarlo? Bueno, esa es pensar en el mundo que se viene. Y para eso hay que salir de la confrontación, de que si se vistió así, de que si el otro hace pesa, que si Yamandú va para acá, que si tiene un perro, que si tiene no sé qué. Eso no son temas relevantes. Los temas relevantes en un mundo de incertidumbre para la gente es de qué va a vivir dentro de los próximos 10 años. Y eso lo tenemos que decidir mañana. Y para decidirlo mañana, en vez de andarnos peleando por temas que no tienen nada que ver, discutamos esto en serio. ¿Qué propuestas hay en este sentido? Y vos tenés una propuesta, no sos de mi partido, pero es buena, yo no tengo problema en reconocerlo porque el Uruguay tiene que avanzar. Bueno, eso es lo que apostamos nosotros y por eso nosotros no hablamos de lo que hacen los otros. Estamos hablando de estas cosas. Queremos hablar de estas cosas. No es interesante si Yamandú lo miró de costado o lo miró de frente a Delgado. ¿Qué le cambia a los innovadores, a los empresarios, a la gente que está necesitando trabajo, a las personas que están pensando si sus hijos van a poder vivir dignamente en el Uruguay? No le importa eso. Hablemos de los temas que importan, que los uruguayos nos están exigiendo que hagamos eso. Senador Sánchez, un gusto como siempre recibirlo, conversar con usted, empezar a despuntar estas propuestas que el Frente Amplio elabora, que van a presentar en un conjunto de medidas y bueno, como siempre, temas pendientes. Pero bueno, sabemos que usted va a volver de acá al 27 de octubre. Y ya hice un compromiso, primero. Ya se comprometió con... demasiados compromisos estoy haciendo. Pero bueno, y bueno, un gobernante hay que ponerlo a prueba. Agradecer la invitación, por supuesto. Estamos muy contentos de estar aquí con Blanca Rodríguez hoy para lanzar la lista 609. Hay una movida de zona oeste, vienen para Maldonado. Sí, venimos para Maldonado. Y conferencia de prensa. Conferencia de prensa y una actividad a las 7:30 de la noche. Está todo el mundo invitado para ir, que es el acto de lanzamiento. Tenemos, bueno, nuestro candidato Antonini, que todos saben que está ahí, ha recorrido, está ahí. El diputado Antonini viene acompañando al senador Sánchez. Si no lo digo, me mata. Sí, si no lo digo, imagínese. No, es un tipo que pero bueno, están todos invitados. Contemporizador. La 609 quiere abrir sus puertas para poder dialogar de estos temas. Creemos que la campaña electoral no es una guerra civil. La campaña electoral es discutir distintos proyectos y modelos de país y hacia eso queremos aportar nosotros. Acaparan periodistas, ahora también incorporaron a Eliana da Silva, ¿no? Al espacio 609, va con el abrazo con
pero también integrar al Frente Amplio, De ya lo puertas hizo abiertas. Martín Les. De puertas abiertas. Creo que lo bueno es que las puertas sean para este lado. No que los políticos se deciden a ser periodistas. No, esperemos que eso no pase. Bueno, veremos. Puede haber de todo en la Villa del No, Señor. vamos arriba. Gracias, Sánchez, un Gracias placer. a ti, como siempre. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, 11:28, ya volvemos.